Listo. Hombre de la esquina rosada. A Enrique Amorim. A mí tan luego hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí y eso que estos no eran sus barrios porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí a dormir a mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez el pegador era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en oscuro, con las prendas de plata, los hombres y los perros los respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chamberro alto, de ala finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, lleno de lleno hasta el tope de hombres que iba a los barquinazos para esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y huecos, y dos de negro, y dele guitarrear y aturdir, y del pescante que le tiraba un fustazo a los perros sueltos que se le atravesaban al moro, y un emponchado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. Dos de ellos iban sobre la capota volcada como si la soledad fuera un corso. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos desde temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc entre el camino de Guanma y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos, por la luz que mandaba a la redonda el farol sinvergüenza y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de lo más consciente e informal, así que no faltaban musicantes, buen berberaje y compañeras resistentes para el baile. Pero la lujanera, que era la mujer de Rosendo, la sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días con esos ojos. Verla no daba sueño. La caña, la milonga, el embrague, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se atravesaba con ella la de los guitarreros del coche cada vez más cercano. Después la brisa que lo trajo tiró por otro rumbo y volví a tender mi cuerpo y al de la compañera y las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad, un golpe y una voz. Enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro y una chalina de un color como bayo echado sobre el hombro. La cara recuerdo que era ahindiada, esquinada. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondrado me le fui encima y le encajé la zurda en la facha mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para afinarse, estiró los brazos y me hizo a un lado como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la mano bajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa adelante. Siguió siempre más alto que cualquiera de los que iba desamparando, siempre como sin ver. Los primeros, puro italianaje milón, se abrieron como abanico, apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se la hundió con un planazo que tenía listo. Fue ver ese planazo y fue venírsele ya todos al humo. El establecimiento
Tenía más de muchas varas de fondo y lo arriaron como un Cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos, a silbatazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que ni se atajaba los golpes, puras cachetadas a mano abierta o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él, también como reservándolo para Rosendo, que no se había movido para eso de la pared del fondo, en la que hacía espaldas callado. Pitaba con apuro su cigarrillo, como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujado hasta él, firme y ensangrentado, con ese viento de chamuchilla, de chamuchina piefiadora detrás, silbado, chicoteado, escupido, recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró y se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Dijo esas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron y todos los mirábamos a los dos en un gran silencio. Hasta la jeta del mulato ciego que tocaba el violín acataba ese rumbo. En eso oigo que se desplazaban atrás y me veo en el marco de la puerta 6 o 7 hombres que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apasionado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado por tanto embrague y tanta luz y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban listos para de entrar a tallar si el juego no era limpio. ¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisoteando a este balanquero? Seguía callado, sin alzarle los ojos. El cigarro no sé si lo escupió o se le cayó de la cara. Al fin pudo acertar con unas palabras, pero tan despacio que a los de la otra punta del salón no nos alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces el más muchacho de los forasteros silbó. La lujanera lo miró aborreciéndolo y se abrió paso con la crencha en la espalda entre el carreaje y las chinas y se fue a su hombre y le metió la mano en el pecho y le sacó del cuchillo desvainado y se lo dio con estas palabras: Rosendo, creo que lo estás precisando. A la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al arroyo. Con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió como si no lo reconociera. Se empinó del golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y fue a perderse afuera, en el Maldonado. Yo sentí como un frío. De asco no te carneo, dijo el otro, y alzó para castigarlo la mano. Entonces la lujanera se le prendió y le echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le dijo con ira: déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre. Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego lo abrazó como para siempre. Les gritó a los musicantes que le metieran tango y milonga y a los demás de la diversión que bailáramos. La milonga corrió como un incendio de punta a punta. Real bailaba muy grave, pero sin ninguna luz, ya pudiéndola. Llegaron a la puerta y gritó: vayan abriendo cancha, señores, que la llevo dormida. Dijo y salieron como 100 con 100, como en la marejada del tango, como si los perdiera el tango. Debí ponerme colorado de vergüenza. Di unas vuelticas con alguna mujer y la planté de golpe. Inventé que era para el calor y por la apretura y fui brillando la pared hasta salir. Linda la noche. ¿Para quién? A la vuelta del callejón estaba el placero, con el par de guitarras derechas en el asiento, como cristianos. Intenté amargarme de que las descuidaran así, como si ni para recoger changangos sirviéramos. Me dio coraje de sentir que no éramos naides. Un montón, un manotón a mi clave, un manotón a mi clavel detrás de la oreja y lo tiré a un charquito y me quedé un espacio mirándolo, como para no pensar en nada. Yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esa noche. En eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio. Era Rosendo, que se oscurría solo del barrio. Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo. Me rezongó al pausar, no sé si para desahogarse o ajeno.
Agarró el lado más oscuro, el del Maldonado. No lo volví a ver más. Me quedé mirando esas cosas de toda la vida, cielo hasta decir basta, el arroyo que se emperraba solo ahí abajo, un caballo dormido, el callejón de tierra, los hornos, y pensé que yo era apenas un otro yuyo de estas orillas, criado entre las flores de sapo y las osamentas. ¿Qué iba a salir de esa basura sino nosotros, gritones pero blandos para el castigo, boca y atropellada no más? Sentí después que no, que el barrio cuanto más aporreado, más obligación de ser guapo. Basura, la milonga de dele de loquear y dele bochinear en las casas, y traía olor a madre selva el viento. Linda linda al ñudo de la noche. Había de estrellas como para marearse mirándolas, unas encima de otras. Yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada el asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me querían dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto, para esa y para muchas pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera era cosa seria. Sabe Dios qué lado agarraron. Muy lejos no podían estar, a lo mejor ya se estaban empleando los dos en cualquier cuneta. Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailón. Cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailón. Haciéndome el chiquitito, me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteros tangueaban junto con los demás. Codazos y encontrones no había, pero sí recelo y decencia. La música parecía dormilona. Las mujeres que tangueaban con los del norte no decían, esta boca es mía. Yo esperaba algo, pero no lo que sucedió. Afuera oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos, pero serenata, casi demasiado, pero serena, casi demasiado serena, como si ya no fuera de alguien, diciéndole, entra, mija. Y luego otro llanto, luego la voz como si empezara a desesperarse. Abrí, te digo, abrí guacha arrastrada, abrí perra. Se abrió en eso la puerta temblenque y entró la lujanera sola. Entró mandada, como si viniera arreándola alguno. La está mandando un ánima, dijo el inglés. Muerto, amigo, dijo entonces el corralero. El rostro era como de borracho. Entró y en la cancha que le abrimos todos, como antes, dio unos pasos mareados, altos, sin ver, y se fue al suelo de una vez, como poste. Uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada. Esos auxilios lo ensuciaron de sangre. Vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho. La sangre le encharcaba y ennegrecía un lengüe punzo que antes no le observé, porque lo tapó la chalina. Para la primera cura, una de las mujeres trujo caña y unos trapos quemados. El hombre no estaba para explicar. La lujanera lo miraba como perdida, con los brazos colgando. Todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar. Dijo que luego de salir con el corralero, se juntaron a un campito y que en eso cae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa puñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es Rosendo. ¿Quién le iba a creer? El hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló. El hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó la Julia, cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera. Tápeme en la cara, dijo despacio, cuando no pudo más. Solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que le curiosearan los visajes de la agonía. Alguien le puso encima el chamberro negro, que era de copa altísima. Se murió abajo del chamberro sin queja. Cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar, se animaron a descubrirlo. Tenía ese aire fatigado de los difuntos. Era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces, desde la batería hasta el sur. En cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Para morir no se precisa más que estar vivo, dijo una del montón y otra pensativa también. Tanta soberbia el hombre y no sirve más que para juntar moscas. Entonces los norteros juraron diciéndose una cosa despacio o dos a un tiempo, la repitieron fuerte después. Lo mató la mujer. Uno le gritó en la cara que si era ella y todos la acercaron. Yo me olvidé que tenía que prudenciar y me les atravesé con luz. De atolondrado casi pelo el fichingo. Sentí que muchos me miraban, pero para no decir todos, dije como una sorna, dije como con sorna,
Fíjense en las manos de esa mujer, qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada. Añadí medio desganado de guapo. ¿Quién iba a soñar que el finado, que según dicen era malo en el barrio, fuera a concluir de una manera tan bruta, en un lugar tan enteramente muerto como este, ande pasa nada, cuando no cae alguno de afuera para distraernos y queda para la escupida después? El cuero no le pidió vaiva a ninguno. Eso iba creciendo en la soledad, el ruido de jinetes. Era la policía. Quien más, quien menos, todos tendrían su razón para no buscar ese trato, porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo. Recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal. Por ahí pasó después el hombre de negro. Lo levantaron entre muchos y de cuánto sentado y cuánta soncería tenía, lo aligeraron esas manos y alguno lo echó un dedo para refalarle el anillo. Aprovechadores, señor, que así se le animaban a un pobre adjunto, a un pobre dijunto, indefenso, después que lo arregló otro más hombre. Un envión y el agua correntosa y sufrida se lo llevó para que no sobrenadara. No sé si le arrancaron las vísceras, porque preferí no mirar. El del bigote gris no me quitaba los ojos. La lujanera aprovechó el apuro para salir. Cuando echaron su vistazo los de la ley, el baile estaba medio animado. El ciego del violín le sabía sacar unas habaneras de las que ya no se oyen. Afuera estaba queriendo clarear. Unos postes de ñandubay sobre una lomada estaban como sueltos, porque los alambrados finitos no se dejaban divisar tan temprano. Yo me fui tranquilo a mi rancho, que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. De juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Entonces Borges volvió a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. El hombre de la esquina rosada. Ah, apenas veo que Esteban dijo que lo leyera en gaucho. Ah, lo siento. Lo hubiera leído en gaucho. Hombre, Eh, Nam, ¿por qué recomendaste este libro cuando estaban buscando un libro para hablar hoy? yo recomendé ese cuento porque es uno de mis cuentos favoritos de toda la vida. Eh, yo lo leí pues mal, por supuesto, pero es un cuento muy, muy oral y a mí como que me seduce un montón la literatura oral. Y esto me parece que es como el, como como ese lugar al que un escritor oral aspira, me imagino yo, pues, o sea, tiene una perfección increíble el cuento. Además, pues, por la anécdota del cuento que yo me la sé, pues, también, entonces, que también me parece como muy, muy interesante, porque este es uno de los primeros cuentos que Borges escribió y no, pues no fue uno de los primeros cuentos que yo leí de Borges, pero sí me parece pues como, pues cuando hablamos de Borges hablábamos pues de lo que dice Piglia, de que hay como dos vertientes en Borges, ¿cierto? Que es la vertiente esta, que es la vertiente como de la herencia de los cochilleros, le dice él, que es como todos esos cuentos que son como muy orales que tiene Borges, y está lo otro, pues que es como lo más, digamos que las grandes invenciones de Borges, pues que es como toda esa línea de la biblioteca, pues de los laberintos y de las citas inventadas, pues y de los autores que uno no sabe si existen o si él se los inventó.
Entonces, como que este es un cuento fundacional de esa vertiente de Borges narrativo, pues oral, y yo lo quería, pues, yo quería traerlo como para que Natalia comentara. Mentiras, para que comentáramos, pues, y además porque yo lo he leído muchas veces y, por ejemplo, ahorita me di cuenta de otra cosa que no me había dado cuenta y que eso me parece, pues, como muy, muy bonito. Entonces, no sé cómo quieren que sea la ¿Y conversación. por qué decís que Natalia lo comente? Ah, ¿Ya han no, hablado porque, antes? ¿cómo? ¿Ya han hablado mucho de eso antes o qué? Casi no, cierto, de este cuento no hemos hablado casi. Eh, no, casi no hemos hablado de este cuento, sí, no. No sé si quieren comentar algo en general. Eh, yo no me acuerdo de Moreira Nata. En- Eh, Juan Moreira es un personaje de una película de Leonardo Fabio, que es justamente pues como una especie de gato y era pues así también con cuchilladas y bastante pues como bandolero. Me sentí escuchándolo, es una película muy bonita, pues el hombre es como muy filosófico dentro de su forma de ser, así toda bandolera. Entonces, pero habla así, justamente como leyó de Hernán, pues como estas frasecitas y estas palabras, pues como cortadas y con ese dejo, que hubiese sido mucho más interesante si lo hubiese leído pues con ese acento gaucho. Sí, Esteban dice que un poquito de Crónica de Muerte Anunciada. A mí este cuento lo relaciono con Pedro Páramo mucho. Me parece que son como dos personajes así. Me parece que nosotros tenemos a Pedro Páramo y ellos tienen al hombre de la esquina rosada. A mí, Como, a mí antes me pareció un poquitico más, fue como a este cuento de Manuel Mejía Vallejo, donde se encuentran dos amigos, no me acuerdo cómo se llama, Noche de Luna Llena o algo similar, o que se encuentran dos amigos porque el otro parece que va a que, buscar a la mujer y bueno, y el asunto ahí con los machetes, un poco pues como, que pero lo se me está parece un poco esperando. como esa situación, sí, como de tratar de enfrentarse, pero no hay un enfrentamiento real, un enfrentamiento pues que lleve a una muerte así directa a través pues, de la pelea. Creo que en el de Manuel Mejía Vallejo sí la haya, ya no lo recuerdo tan bien. Pero además pues que es como de campo, que son dos personajes masculinos, a que hay una mujer en el medio y todo este asunto. A mí del cuento me sorprenden varias cosas. La primera es unas palabras, unas frases ahí que son brutales, Sí, pues que sí, sí. son, cuando digo brutales son impresionantes. Cosas como la mujer era tan bella, o no sé, como, a ver, ¿dónde está? Que no había, Dice, pero había que ver a verla en la sus mujer, ver verla a la no mujer daba no daba sueño. pucha, ¿cómo debe ser una mata bonita que verla no da sueño? Es una descripción o de llamativo o de impresionante, pero esa expresión es contundente. La otra, por ejemplo, esa que decía cuando entraba, eh, ¿cómo se llama? El hombre era parecido a la voz. El hombre era parecido a la voz, exactamente. Cuando Sí, entra y no lo ve, pero hay una voz ahí, cuando lo mira, así, es la voz que le debe pertenecer, ¿cierto? Wow, esas cosas son poderosísimas y contundentes. Mientras, o sea, ya tú lo lees y pum, te sacuden un poco y hablan pues de lo bien que está el cuento. Y así tiene como muchas expresiones hermosas que lo que hacen un escritor, pues más allá de que quiera contar una historia, sino que lo hace bellamente. sí, Nata iba a decir algo, creo. Se me olvidó. No, pues no,
quedé sorprendida con no sé por qué le puse tanta atención a eso de Juan Moreira, entonces se me olvidó lo que Y pero no, bueno. no entiendo Pero, la referencia de... Oh, perdón, perdón. no, pero qué. No, pues que es que acabo de ver que Esteban puso en el chat de chamamé, pero no entiendo la referencia. Ah, yo tampoco, también iba a preguntar. Pues aquí en este cuento, pues aquí hay una cosa que me parece muy interesante y que es muy poco, se nota muy poco. Incluso, por ejemplo, en los cuentos de Manuel Mejía Vallejo, algunos, el de Pedro Páramo sí es así, y es que el narrador es el, o sea, no, como que, por ejemplo, cuando no hay como una tercera persona que introduce los diálogos que están mal, digamos, no sé cómo se dice, como mal escritos, pues cierto, cuando dice experiencia o no sé qué, sino que el narrador es el mismo que habla así de esa manera y lo mantiene, o sea, lo mantiene al final. Eso me llama la atención. Y no, yo no lo había caído, yo no me había caído, yo había caído en cuenta pues de eso hasta que escuché pues en una conferencia o no sé, a Piglia. Ya vi donde dijo Piglia que la conversación, que la literatura era una conversación entre amigos, Dantalia. Es en una entrevista que tiene con Juan Villoro. Juan Villoro y Piglia hablando y Piglia en un momento le dice eso a Juan Villoro. Y si es en YouTube. Sí, es en YouTube, es en YouTube. Ay, yo amo a Juan Villoro. Espero que sea, porque si es en Vimeo o en otro lado, nos toca Sí, cambiar el nombre. nos toca cambiar el nombre. Sí, no, esta es interesante precisamente porque no es como, o sea, no hay una formalidad en el lenguaje, obviamente, porque el narrador es un testigo de la situación, es una persona que vivió la situación y simula un poco el habla de estas personas allá, que acá serían como del campo, allá pues me imagino que también algo similar. Pero lo más interesante es que al final se introduce él mismo porque el cuento no se lo está contando a cualquiera, sino al mismo Borges. Sí, Eh, pero también hay una cosa interesante y es que el cuento él nos lo está contando a nosotros y nosotros estamos con Borges. O sea, eso también me parece, pues, me parece interesante, porque él dice, ahí hay una parte donde él dice, ustedes recordarán que al principio les dije que había como una sí, rendija, sí, pues lo de por la ahí lo ventana. metimos, ¿cierto? Por ahí Ajá, lo metimos. Entonces nos habla a nosotros, pero es como si ajá, nosotros estuviéramos sentados al lado de Borges porque después él le habla a Borges, que esas pues es como, ahí es cuando se descubre todo, pues, ¿cierto? Porque ahí es cuando uno se da cuenta, ¿cierto? ajá. Que fue él quien lo mató. También, ese detalle me parece también como de esa, como como una prueba, ¿cierto? Una evidencia de que este man era muy buen, pues a uno o sea, no le cuenta a uno, incluso hace como una elipsis ahí, que es como lo más importante del cuento, o sea, porque el cuento es un cuento de, ¿cómo se llama eso? Como, pues yo creo que hay muchos cuentos de Borges que son duelos, y este también es un cuento de un duelo, pero el duelo no aparece. Uno cree que va a aparecer, pero este man como dicen en mi pueblo, se mama, ¿cierto? Este man no, el pegador se va, ¿cierto? Y entonces la mujer también se va con él porque el otro no prueba que es hombre y al principio el narrador le cuenta a uno que él fue el esposo de la lujanera. Entonces, ahí hay como una clave, ¿cierto? Él es el esposo de la lujanera, la lujanera se va con el que es más hombre, pues por supuesto, este man se fue con ella se fue con él después, porque ahí hay una parte donde dice, divisé que me fui de ahí, divisé que había una lucecita en mi casa, y entonces me apuré cuando me di cuenta, ¿cierto? Ella estaba en la casa esperándolo. O sea, es eh, como ese duelo
que está ahí y que uno no asiste a él porque el autor no se lo cuenta. Sí, acá hay una cosa es con los valores de los que se hablan ahí, ¿cierto? Son valores de campo, posiblemente muy antiguos, muy machistas, donde el hombre debía mostrar esa fortaleza a través pues, de ¿cómo se llama eso? De la violencia o de la dominación un poco. Los demás tratan de imitar a ese grande, a ese fuerte, a ese que no le tiene miedo a nada, que puede pelear en cualquier momento y desafiar la muerte y puede dar muerte a otros porque es bravo, ¿cierto? Y como una mujer que es la más apetecida, pues precisamente está con ese, con el más pillo, que pasa mucho también todavía pues en ciertos lugares, digamos con los sicarios, con la gente que roba, que de alguna forma la fama, buena o mala, pero la fama es atractiva, llama la atención y el hombre quiere atraer a la mujer por medio de esto. Acá lo que más me interesa a mí es que el hombre, ¿por qué no le responde? Digamos, al norteño, ¿cierto? Porque, ¿cómo se llama? Rosendo. Rosendo, que además, Rosada, bueno, Rosendo no le responde a Real, a Francisco Real, al retado, ¿cierto? Al que llega ahí. Me parece raro, o sea, no parece que fuera miedo de todas maneras. El tipo llega muy bravo, lo escupen, le hacen todo, a él no le importa nada porque él va directamente pues, donde el otro, pero pareciera que tuviera miedo, por alguna razón no quiso luchar ahí. Pero a mí me entregó un poco eso, ¿por qué razón no quiso pelear? Pero bueno, hay una construcción ahí interesante del cuento. Lo más interesante es que justamente el perro que, hablando pues de un perrito que está ladrando, el perro que ladra no muerde. Y esos que son tan bravos y todo, finalmente el más calladito, que estaba por ahí en la esquina viendo las cosas, es el que finalmente resulta más bravo. Y al final, no sé si era la esposa o qué, pues lo que entiendo es que él se queda con ella, en el sentido en que al comienzo del cuento hablan que estuvo esa noche con él, justamente después de que Rosendo se fue por el arroyo para siempre, y justamente viene pues eso, él finalmente termina siendo el más bravo, no se dice, finalmente ya le toca a uno inventarse lo que sigue después, pero parece que ya se da cuenta de eso y termina yéndose con él. Eh, sí, esos valores que hay ahí son muy interesantes. Yo no entiendo de verdad por qué razón, cuál fue la motivación de que el tipo no quisiera luchar esa noche. No se ahonda un poco en esa Sí, motivación. sabes que hay un cuento, Borges escribió esa respuesta a Danilo. Hay otro cuento que se llama La historia de Rosendo Juárez. Ah, sí. Sí, Bueno, ok. pero Excelente. bacano que lo ¿Cómo murió la Lujanera? No, la Lujanera murió de vieja. Pues es como si él estuviera contando, yo me lo imagino como, pues no sé si de vieja, pues, pero esa historia, el narrador la está contando mucho tiempo después de que sucedió. Porque él dice que hay años en que no la recuerda, pero que sí, creo que dice así. Y ahí es cuando dice pues que mirarla no daba sueño. Entonces sí, sí, ella, pues él vivió con ella. No sé desde qué otro punto podemos. Venga, Hernán, contanos Ese un final poquito la que. motivación. Contanos un poquitico la motivación de Rosendo entonces. Oh, yo no me acuerdo, yo no le, yo no, yo no leí, yo no me acuerdo de eso ya. Voy a saber. Ah, bueno, por ahí está entonces la referencia para que la busque. No, mentiras, no, yo me acuerdo que sí leí pues el cuento de ese otro también, porque me interesaba mucho es este, pero no me acuerdo, no me acuerdo pero ahí está, yo sé que sí está, pues, o sea, le retratan mejor a Rosendo y es como en el futuro de lo que pasó con él después de que eso pasó, porque de todas maneras es un desagravio y ahí dice que él se fue por el río Maldonado y nunca más lo vieron, ¿cierto? Es como un man exiliado también porque no demostró su hombría por alguna razón.
Yo me quedé pensando en eso que Hernán dijo ahorita de que pues finalmente es como no me acuerdo el nombre, ay no. Bueno, el que está hablando, pues, el que está contando la historia. ¿O No, sí no dice? tiene nombre, Como ¿cierto? Pedro Páramo, como Pedro Páramo. Pero lo que estaba pensando es en eso de que él no cuenta pues como qué pasó cuando mató a Francisco Real y también eso me puso a pensar en la verdad, ¿no? O sea, en que es un personaje el que está contando esa historia, que no necesariamente es verídica, pues que no necesariamente es la verdad ni siquiera en ese universo del personaje. Y en que al principio hay un interés como del escritor por esa historia, pero ¿por qué? No, porque él le dice como a mí tal luego hablarme de Francisco Real, algo así, ¿cierto? Es como, ¿por qué Borges o Sí, nosotros, sí, así ¿cierto? Porque empieza, así se empieza. refiere a nosotros. Eso, cierto. Pero no me había caído en cuenta de eso, Nathan. Sí, es verdad. Es como si le hubieran preguntado, "Ay, usted, ustedes me van a hablar a mí de Francisco Real, pero ya a estas alturas. Y empieza a Eso hablar. sí. Y también, pues, porque el interés del autor, ¿cierto? De Borges, o sea, de nosotros, ¿no? Que también es un personaje. Como por qué llegar a decir, como ve, usted que sabe de Francisco Real, o no sé, ¿cierto? Y que sea justo el que lo asesinó o el que está inventando que lo asesinó, ¿cierto? Porque finalmente es una historia que un personaje está contando. Sí, sí, eso es muy interesante porque hay una insinuación, ahí no dicen realmente que él lo mató ni narran eso, ahí está esa parte, esa omisión ¿Y justamente por en qué el no cuento. narra el crimen? Eso, exacto, porque no lo Ujú. narra. Sí, sí, exactamente. Sí, pues sí, es cierto. Es que yo tendría digamos, dos argumentos para decir que de pronto sí lo mató. El primero es como la comprobación de la lujanera, de que la lujanera lo siguiera, ¿cierto? Teniendo el presente de que ella seguía al más hombre, entre comillas, pues cierto. Y lo del cuchillo, que me parece como también, pues que él dice, hey, él al principio dice que él tiene un cuchillo en el sobaco izquierdo, ¿cierto? Y después al final dice, hey, entonces yo saqué el cuchillo, lo miré, lo miré otra vez y estaba limpio, no tenía ya un rastro de sangre. Pero sí, pero es como que nosotros nos tragamos la versión de él, Ujú. ¿cierto? Y no es como rara la perspectiva desde la que narra cuando entra Francisco Real, pues cuando entra la Lujanera y Francisco Real otra vez, no es como rara esa perspectiva, o sea, si él no lo vio porque estaba adentro, no sé, Pero, es como sí, extraño pero eso. porque ahí hay un momento donde él dice como, yo esperaba que pasara algo, pero no tanto como lo que pasó, ¿cierto? Él esperaba como que la gente se diera cuenta, pero él no esperaba que él entrara al bar. Como, Ah, ves, este ya. man todavía está vivo, ¿cierto? Ves, este man todavía está vivo. Porque yo esperaba, él lo dice más bonito pues que yo. Que se Pero, terminara de morir ahí, sí, 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 puede sí. ser. Que agonizara ahí delante de todo, sí. Posiblemente pensaba que ya estaba muerto desde que lo dejó. Y hay otra también, hay como una sorna ahí, porque él dice, hay un momento donde él se va, ve el carro, ve las guitarras, ellos dejaron las guitarras ahí en un carro abierto, pues con un carro de caballos, él dice, es como, incluso es un insulto que estos manes dejen estas guitarras aquí y no teman que nos las robemos, ¿cierto? O sea, nos ven como basura, pero él después dice, no, pero no somos basura, no sé qué, y ahí es donde hay como una motivación para que él después se encuentra con ellos porque él nos dice, él dice como, ellos deberían de estar por ahí ya, por ahí en una cuneta, ¿cierto? Él nos está contando que él llegó ahí y ahí es donde o sucede la elipsis porque él dice como que volvió al bar, ¿cierto? Y cuando volvió al bar, entonces dice como esperaba que sucediera algo, pero no sucedió. Y después, cuando él defiende a la lujanera, entonces como con sorna dice, pero es que por aquí nunca pasa nada, solamente cuando vienen forasteros acá pasa algo, ¿cierto? La referencia al mate también, sí, muy bacana. Para medir el tiempo. ¿Eso cuánto es, Esteban? Si son por ahí 6 o 7. No, es más bien por el hecho de que él dice como hubo un momento en el que él recibió el mate y cuando volvió la chica a tocar la puerta,
había vuelto a llegar a las manos de él, o sea, como que lo hizo tan rápido que alcanzó a recibir la siguiente ronda del mate, entiendo yo. Lo que dice es como que cuando Nada, cuando llegó Rosendo, empezaron a cebar el mate, ¿cierto? Y antes de que el mate volviera a él, o sea, antes de que diera una vuelta entre todos, el man se murió. O sea, es como para decirle Él ya había salido como que él ya había salido a matarlo y había regresado antes de que le volviera a tocar el mate. O sea, como que lo hizo súper rápido, entiendo el yo. man llegó cuando estaban cebando el mate y después de cebarlo dio la vuelta por todos lados y luego ya en ese momento murió el tipo. O sea, alcanzó a Es dar que la vuelta, se cebó y alcanzó a dar la vuelta. digamos Sí. que el mate tiene como su orden para pasarlo de persona en persona. O sea, siempre sigue como la misma secuencia. Entonces, él casi, pues lo que entiendo que él quiere decir es que no habían vuelto a llegar como el turno de él para tomarse el mate y ya había salido a matarlo. Pero sabes que sí, es para medir el tiempo, pero yo creo que es para medir el tiempo que duró agonizando Sí, pues, Francisco Real, ¿cierto? sí. Fue la Ah, agonía ya. de él que duró eso. Pero Desde el sí, pero momento en que empiezan a cebarlo hasta que da la vuelta, el tipo estaba vivo, o sea, debe haber penado un poco. No creo que muy rápido. Ah, sí. Sí, ve. Además, porque dicen al final no, que estaba como aclarando ya el día. Ujú. sí, que eso. Claro que después Bueno, de eso siguió la fiesta, el tiempo que tiene que tardar en que le quiten las vísceras al tipo si se las quitaron. No creo que eso lleve poquito tiempo, entonces, bueno. vea, el hombre, $500. el hombre a nuestros pies se moría. Yo pensé que le había temblado el pulso al que lo arregló, o sea, él mismo, ¿cierto? Pues, o sea, el hombre, sin embargo, era duro. Cuando golpeó, la Julia había estado cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera. Aquí hay otra frase de esas que decía Danilo que a mí me parece memorable y dice, en cuanto lo supe muerto y sin habla, le perdí el odio. Es, Sí, o ¿cómo es? Con ese gesto cansado que tienen los muertos, los fallecidos, algo así. sí, No, es el que hay hombre no unas supe. frases que son muy contundentes. Y esto de el hombre no estaba para explicar. Esto también el hombre no estaba para explicar. Sí, definitivamente es un cuento muy bonito. Natalia, yo no sé, o ustedes qué dicen de ese, como de ese final. Será que ese final, qué hubiera pasado si el narrador no nos revela que él fue el muerto? O sea, como que, ¿qué pasa si uno omite el último párrafo? Pues ese párrafo donde él dice como ve, yo vi el cuchillo y lo... ¿Será que hay claves suficientes para uno darse cuenta de que él era el asesino? No, ahí eso no es solo una insinuación. Es Sí, porque yo creo que sería. porque es que no se dice que la sangre sea de él, puede ser la sangre de otro momento, de otra cosa, igual uno lleva un cuchillo para hacer quién sabe qué cosa, ¿cierto? O matar marranos por allá, o qué sé yo, cerdos, también personas, pero no hay nada que diga que esa sangre es del muerto finalmente, pues de la persona que murió. O sea, si este cuento terminara de esta manera, yo me fui tranquilo a mi rancho que estaba a unas 3 cuadras. Ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida. Te juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta. Ahí. Le quitamos cuatro líneas que son. Entonces Borges volvió a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacio y estaba como nuevo, inocente y no quedaba ni un rastrito de sangre. Yo habría pensado que la Lujanera buscó como que o sea, yo habría pensado que la Lujanera sí lo mató y que se fue como a refugiar allá con eso de la lucecita. Con el más Y cobarde. sí, algo así, eso, como con el que no pensarían que fue. O con el que la salvó, como agradecimiento, porque finalmente fue el que la salvó.
Sí, pero pues, o sea, sin ese último párrafo yo no pensaría en eso, pues yo no pensaría que fue este man, pero sí Exacto. creo que el cuento sería más bien como para sospechar del narrador, porque es muy raro, pues como que él justo salga como a tomar aire, yo no sé, cuando matan al otro. Entonces yo creo que darías como para pensar en eso, pero no sería como claro, pues esa no sería como la explicación objetiva y global pues del cuento, como, ay, no, vean, fue este el que lo mató, pues no sé, sería muy difícil de probar. Y hay otra cosa que, bueno, no sé si de pronto no me percaté bien, habría que hacer otra lectura para ver, pero no sé si ustedes la hayan visto. ¿Hay algún lapsus temporal que pueda decirle a uno que en qué momento ocurrió ese ataque, esa muerte, ese intento de homicidio? Eh, Porque sí, él sí. sale, se estruja, pues Rosendo lo estruja, le dice lo que le dice, él vuelve otra vez a pensar y vuelve a entrar, pero ¿en qué No, sí, momento de hecho, pudo haber mira, ocurrido el evento? se me perdió. No, Pues, yo lo busqué, porque yo le he dado más vueltas a ese cuento. pero Sí, sí, porque, o sea, él ve salir a la lujanera con el man. Y ya ahí él sale y hace eso que piensa, ¿cierto? Y baila, no sé qué, y ya luego vuelve a entrar. sí, Sí, pero en todo momento mira, está contando lo que hace y no dice como a dónde fue que pudo haberse encontrado o no, no, perdió el mira que sí tiempo, dio dice. vuelta por tal lado. Sí, dice, bueno, Mira, aquí hay, es como una sola línea que es pues un párrafo, una línea aislada, ¿cierto? Que separa dos párrafos y ahí es donde está la elipsis. Vea, yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada del asunto, pero la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero me quería dejar. Hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto. Para esa y para muchas pensé, y tal vez para todas, porque la lujanera era cosa seria. Sabe Dios qué lado, sabe Dios qué lado agarraron. Muy lejos no podía estar. A lo mejor ya se estaban a lo mejor ya se estaban empleando los dos en cualquier cuneta ahí, porque ahí cambia. Cuando alcance a volver, seguía como si tal cosa el bailongo. O sea, él nos cuenta dónde estaban. O o sea, sea, él nos ¿dónde cuenta dónde cree nos... y luego, ok, es posible. Sí, a lo mejor ya estaban a lo mejor ya se estaban empleando los dos en cualquier cuneta. Y ya él dice, cuando alcancé a volver, seguía como si tal cosa el bailongo. Sí, sí, sí. Y ahí ya, Ese apuro esa es por la transición. Es una cosa muy interesante también, es que es como salir a la noche, es salir a la noche y volver a la luz, pues porque también es como a la, sí, como a la calle, por decirlo así, pues al campo, ¿cierto? Ahí es donde sucede lo oscuro, lo que no nos cuenta y regresa otra vez. Es como una especie de luz y sombra ahí. Me parece charro es que el narrador siempre está como mostrando que él no sabe. Y al final es como con esa certeza de que, pues al Sí, final es como, no, mentira, sí fui yo. Pues no sé, o sea, y todo el relato es diciendo, por ejemplo, esas cosas de sabia, sabrá Dios dónde, o o en cuando cuál dice es. como yo pensé el que lo arregló no sé qué, que era muy Ah, hombre. sí, es que sí, o mucho. cuando no escucha lo que dice Rosendo, que no sé si se le caía o no el cigarrillo, sí, hay cositas que él no conoce, que está como alejado de la situación y parece que estaba muy atento al final. Pero, ¿sabes qué interpretación le doy yo a eso, Natalia? Pues que es que es como si una persona estuviera contando una historia y omite ciertos detalles para lograr un efecto al final, que es ese efecto bueno, la verdad es que también se acuerdan de ese cuento de la ¿cómo es? La cicatriz y la espada, que es que él dice, hey, yo le conté esto de esta manera para que usted me escuchara hasta el final, pero realmente yo fui el que mató a no sé qué, ¿cierto? Ahora desprécieme. Ahí se termina, es como una misma estructura y como un cierto efecto del que está contando la historia para lograr en el que lo escucha como una reacción, digamos.
Así es como yo pienso que tal vez se podría justificar. Sí, sí. Sí, lo raro es que no es, o sea, no es o sea, no es del todo un cuento de efecto, ¿no? Porque un cuento de efecto, pues estaría, digamos, él no diría que no sabe a dónde se fueron, o sea, sería más impersonal, como intentando contar eso alejado, y al final sí diría como, y ya yo miré el cuchillo y estaba limpiecito. Y uno diría como, ay, ese era el asesino, ¿cierto? Eso sería como un cuento de efecto. Pero aquí no es así porque él simplemente dice al final como, pues va diciendo todo como si Chao, él no Mari. fuera y al final dice, ay, sí fui yo. Sí, sí Entonces, es. no sé, ahí es cuando, sí, cuando uno puede ahí como pensar en eso de la intención de Borges, ¿no? Bueno, y que según cuenta Hernán, es de los primeros cuentos de Borges. Va a ser uno de los primeros cuentos, es demasiado bueno. Sí, de hecho creo que es como, sí, es uno de los primeros cuentos que después porque ese cuento está en el libro de la infamia, no me acuerdo cómo es que, siempre me olvida cómo es Historia. la historia de la infamia, es un cuento totalmente aislado de los otros, es como muy Sí, es raro muy que esté ahí, distinto, sí. es el más distinto, y está en el primer libro de él. Y pues yo igual, sí, es bueno, obvio, ya para mí es siempre difícil como hablar de Borges porque no veo como algo que decir. Pero yo personalmente la primera vez que lo leí no me gustó tanto, pues como que el tema no es lo mío Ujú. y el habladito, pues sí me parece algo súper bien logrado, pero tampoco es que me mantenga ahí y que al final fuera así como un medio efecto, pero no, tampoco eso me retuvo tanto, entonces yo la verdad lo dejé pasar mucho. Ya luego lo releí, pues cuando leímos a Borges, todo el cuento, pero sí, nunca ha sido como de mis favoritos, ¿no? Sí, yo creo que el mío es de mis favoritos porque no sé, es como, sí, es como de lo que yo quisiera, es como de la manera en que yo quisiera escribir. Yo creo que por eso es que me gusta tanto. Pero sí no es, pero yo sí estoy de acuerdo, no es uno de los mejores cuentos de Borges, pues. Mm, no sé si uno lo reconocería como aislado de lo otro. Pues, porque al final dice Borges, ¿cierto? Pero si pone otra cosa ahí. No sé, Danilo. ¿Cómo dice? Pues uno podría cambiar Borges por Danilo y ¿será que uno reconoce que es Borges? Es verdad, yo creo que no. Total, no Que, sé. tal, que eso también es un logro, ¿no? Pues es como poner otra voz, aunque sea el primero de los primeros, en fin, es como otra voz diferente, pero que funciona. Eso es muy raro. Sí, 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 total. Como escribir de dos maneras es muy malo Chao, ahorita. man. Eso significa como que ya nos estamos volviendo muy aburridores. Que ya son las Como 10. cuando, como cuando ponen la música esa música que echa todo mundo. Sí. Como, Bueno, oiga, que ya nos están echando. Ya se nos está yendo la audiencia. Esteban sigue siendo mi favorito, pues, porque se queda hasta el final. Es persistente. Bueno, muchachos, muchas gracias por la conversación. No, muchas gracias a ustedes por escuchar ese cuento que me gusta a mí tanto, pues, Quedamos que entonces escuchen a otra persona. para el sábado sobre apocalipsis, fin de mundo y caos, ¿era? Ah, sí, 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 sí. bueno, Listo. Bueno, Entonces nos muchas vemos gracias. el sábado. Muchas gracias Vean la, por vean la estar. conferencia, yo me voy a terminar de ver la conferencia. bueno. Chao, descansen.